¿Qué está escondiendo Ichiro Oda para sorprendernos en un futuro? Yo creo que ya encontré algo muy puntual de diferentes razas del mundo de One Piece que tienen algo en común. Algo en común con el Gear 5. Algo en común con Nika. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Nakama, creo que encontré un secreto interesantísimo del mundo de One Piece y creo que es un spoiler del anime. Si te das cuenta, el último video que publiqué hablo precisamente de ese spoiler, en donde hablo que el despertar de la fruta del diablo, según lo que dice Don Quijote do Flamingo en la pelea contra Luffy en Dressrosa, indicaría que es la conjunción entre el usuario y su fruta. Sin embargo, Luffy estaba muerto y fue Nika el que lo despertó. Entonces es ahí donde el anime llega y hace una transformación a manera de relleno, pero creo que puede dar mucho para teorizar. Y es que Luffy, cuando se transforma, cambia su piel completamente. Ya no es un tono de piel, ya saben el tono de piel de Luffy. Cambia a ser blanco completamente, los ojos se le ponen violentos y empieza a reír. Como no es Luffy, entonces yo preveo de alguna manera que en esa transformación también salió a la luz un poco de Nika. Y es que viendo que Nika estaba así, completamente blanco, y quizá podemos certificar que ese va a ser el Gear 6, o de alguna manera va a ser algo relacionado con la forma híbrida de Luffy, recordando que todas las frutas Zoan de alguna manera tienen la forma base, la forma del animal en cuestión o la forma Zoan, y ciertamente la forma híbrida, y ya vimos en Monkey D. Luffy la forma híbrida y la forma base. Seguramente restaría la forma Nika, que sería, como dice Vegapunk, el caballero blanco. Pero el secreto de Oda y lo que no quiere que nos demos cuenta en estos momentos es precisamente que en esa transformación Luffy obtiene el color blanco. Nuevamente es lo que dice Vegapunk, el guerrero blanco, piel blanca, pelo blanco y ojos rojos. Yo tenía una teoría que asemejaba este patrón de Luffy de pelo blanco y ojos rojos a los Lunarian y evidentemente a los Seraphim, pero creo que ahora con esto que nos presentó el anime existe la posibilidad de que sea mucho más profundo y más importante de lo que yo pensaba. Que yo decía que los Lunarian era el futuro ciertamente del mundo de One Piece, el factor linaje y el estudio de las frutas del diablo, porque a fin de cuentas encontrábamos el patrón, pelo blanco y ojos rojos. Y veíamos a Nika y tenía ciertamente ojos rojos, pelo blanco. Veíamos también a los Sulong y tenían estos Minks transformados, pelo blanco, ojos rojos. Cuando Howdy Jones abusaba del Tamate Bako, díganme qué tenía, pelo blanco, ojos rojos. Era un patrón muy claro y evidente que tendía hacia los Lunarian. Pero si por un instante cambiamos el paradigma y en vez de los Lunarian ponemos como punto de partida a Nika, el patrón cambia y nuevamente tenemos a Nika, pelo blanco, piel blanca, ojos rojos. De la misma manera los Sulong tienen ese patrón, su cuerpo entero, su pelo blanco, ojos rojos. Tenemos también ciertamente a Howdy Jones abusando del Tamate Bako, ojos rojos, pelo blanco, cuerpo blanco. Incluso hay unos personajes random por ahí medio misteriosos en Pong Hazard que se llaman los Yeti Cool Brothers, que cumplen el patrón. Tienen pelo blanco, cuerpo blanco, ojos rojos y hasta tienen un sombrero de paja. Lo que quiero decir es que Nika, si teóricamente es este personaje de blanco que a mí me parece muy puntual, porque Luffy no se ríe así
Y la transformación claramente es un indicativo, a mi forma de verlo, de la forma híbrida, porque fue el punto exacto donde Nika despertó, donde Joy Boy despertó, donde salen los tambores de liberación, el dios del sol. Es claro y evidente que en esos momentos quizá Luffy, al no entender lo que pasaba, la fuerza de Nika fue superior a la de él y salió por unos instantes, por un momentito. Pero yo creo que lo que vimos en el capítulo 1071 ciertamente fue Nika. Y es claro y evidente que Nika es importantísimo dentro de la historia del mundo de One Piece, pero yo creo que trasciende mucho más de lo que nosotros pensamos. Y es que es claro que Joy Boy, el Joy Boy del siglo vacío, no era Nika. Nika precede todo eso y estamos hablando de 5000 años, quizá más. Y es que ahora, con esta transformación, el guerrero blanco que refiere Vegapunk en Egghead, cuando está viendo a Luffy peleando con Lucci en Gear 5, o en Gear 5 mejor dicho, es ahí donde certifico que la importancia de Nika quizá es todavía más grande. Y es que yo creo que estuvo inmiscuido con todas estas razas. De alguna manera yo estoy casi seguro que Nika es el responsable del Tamate Bako. De alguna manera, si nos ponemos en el ambiente del siglo vacío, un ambiente de guerra, de violencia, seguramente Joy Boy, después de crear el barco Noah, el barco de la promesa, después de hacer la promesa con los Gyojin y con Shirahoshi Antigua, no Shirahoshi Antigua, Poseidón Antigua, después de todo eso, cuando se va, seguramente les deja el Tamate Bako, se los deja como de alguna manera un tesoro nacional y les dice: si en guerra, si en violencia viene alguien a intentar desgraciar la isla Gyojin, tomen estas píldoras que tienen mi poder y podrán incrementar su poder fácilmente para hacer frente a los peligros que acechan a su país. O sea, les dice: dróguense para ser más fuertes y defender la isla Gyojin. Teóricamente también pensaría que Nika tiene algo que ver con los Sulong. Si bien es cierto, los Sulong ven la luna llena refleja la luz del sol. Y yo creo que hace mucho tiempo tuvo algo que ver Nika para que se lleve a cabo esta transformación en los Minks. De alguna manera podemos certificarlo, porque cuando se transforma Carrot por vez primera en el arco de Whole Cake, Jinbe dice que es un misticismo que le da una nostalgia, y ciertamente yo creo que eso viene de Nika, de cierta y determinada cosa. Entonces Nika es furro. Y es que quizá tuvo también algo que ver con los Virkans, los Shandians o los Skypians de alguna manera, para crear a los Lunarians y crear a los dioses que se refieren. Estoy hablando evidentemente tiempos ancestrales, estoy hablando de los jeroglíficos de la luna, más o menos esos tiempos cuando bajan por vez primera. Nuevamente tiempos ancestrales antiquísimos, y después se forman los Lunarians gracias a Nika. Yo creo que la influencia de Nika es poderosísima en todas las razas, y nuevamente podemos encontrarlo incluso en los gigantes con los Yeti Cool Brothers, que tienen el pelo y ciertamente, como les digo, hasta sombrero de paja tienen. Es que yo creo que es muy evidente que en esa transformación del capítulo 1071 del anime y el 1044 del manga, Luffy de alguna manera se perdió por un instante. Sabemos que en Road to Laughter, estos capítulos que sacó Ichiro Oda hace un año, en la pausa que tuvo de un mes, es ahí donde dijo que las frutas Zoan tienen la facultad o tienen la posibilidad de tomar el control de la conciencia del usuario. Y yo creo que por un instante en esos capítulos Nika salió a la luz. Y a futuro seguramente veremos la forma híbrida, mejor dicho, de Monkey D. Luffy con Nika. Incluso podríamos ver una entrevista entre Monkey D. Luffy y Nika, una entrevista shonencilla, de la misma manera que Naruto se entrevistó con Kurama, o Asta se entrevistó con Libe. Pero ciertamente Luffy necesita conocer qué es lo que pasa con él. Necesita saber que tiene la fruta de la leyenda, la fruta del dios del sol, Nika, la fruta del guerrero de liberación, del guerrero blanco.
la fruta más importante de la historia del mundo de One Piece, y que es Zoan, no Paramecia, y no es la Gomu Gomu no Mi, que ni siquiera existe.